¿Qué tal? Muy buen día. En la presente posición voy a hablar en referencia a lo que es ecuaciones diferenciales. Soy el ingeniero Jorge Mírez y este es un video de lo que es la serie de MATLAB Simulink en matemáticas, en las que voy a presentar diferentes tópicos de matemáticas y cómo estos se simulan en entorno de MATLAB y Simulink. En esta oportunidad comenzaremos con lo que es ecuaciones diferenciales. Las novedades me pueden seguir en lo que son mis redes sociales, Facebook, LinkedIn, WordPress, en donde tengo un blog dedicado netamente a lo que es MATLAB Simulink en matemáticas, y este canal de YouTube al cual pueden suscribirse. En todos los videos van a encontrar una numeración que en este caso es lo que es matemáticas 01. Así que si cuando vean 02, 03, son la cantidad de videos que pueden encontrar en el presente canal. Todos ellos van a ser bastante prácticos e instructivos para que de pronto sepan usar la herramienta MATLAB Simulink, en este caso en lo que es matemáticas. Y pasamos. Acá tienen lo que son las ecuaciones diferenciales, y estas tienen la característica de que, está dividido en dos partes. Una a partir de tomar en referencia lo que es el igual. Hacia la izquierda, el conjunto de sumas, multiplicaciones y divisiones que tienen que ver con lo que es la dinámica del sistema que se está modelando. Y hacia la izquierda, con g de x, la señal que hace que el sistema tenga dinámica. Es decir, por ejemplo, fuerza masa por aceleración. La aceleración es la doble derivada de la posición. Entonces, es la fuerza que se aplica a un cuerpo la que crea el movimiento. Al igual que la fuerza, es el voltaje, es la diferencia de presión, la diferencia de concentración de alguna sustancia que crea la dinámica, que crea la dinámica. Técnicamente se dice excita al sistema, hace que el sistema tenga vida, tenga movimiento. Ejemplos de estas ecuaciones, de esta representación general de las ecuaciones diferenciales ordinarias, son una ecuación de primer orden, a sub 1 en función a x. X es la variable independiente, derivada de y en x, más a sub 0 x por y igual a g de x. Esto es primera derivada, segunda derivada, y para el cual acá les presento tres ejemplos. Una primera derivada que tiene la forma como es el de la primera expresión, derivada de y más 20y igual a 24. La segunda derivada y una ecuación diferencial de segundo orden y una ecuación diferencial de tercer orden, que son las que vamos a modelar en la presente posición. Entonces todos conocerán de pronto el entorno Simulink. Consta principalmente de tres espacios principales: lo que es la ventana actual, que es la carpeta de trabajo, yo le he llamado 0-YouTube, la ventana de comandos, donde se escribe los comandos que son importantes e interesantes, y la tercera es el espacio de trabajo. En el Command Windows se escribe los comandos que MATLAB tiene para poder realizar algunas operaciones importantes. También existe el editor. Pero en esta oportunidad nos vamos a centrar en el entorno Simulink. Ese entorno Simulink, al presionar este botón que dice Simulink Library, se activa. El entorno Simulink Library se activa y tenemos un directorio en la que tenemos tenemos carpetas, cada una de ellas con opciones para que de manera gráfica lo podamos colocar en una pizarra, de tal manera que unamos estas cajas a fin de crear
la operación la operación matemática que nosotros deseamos representar. Para ello se abre un nuevo modelo a partir de darle clic en esta opción que es New Model y hemos creado esta ventana, esta pizarra que se presenta acá a continuación. Pizarra, pista, son diferentes términos con lo que se les llama a esta ventana en el que vamos a arrastrar elementos y dibujar acá en representación de Simulink, dibujar la ecuación diferencial en este caso que estamos analizando. Entonces, para lo que es el entorno Simulink, hay diferentes opciones en este directorio. Cada uno de ellos tiene un conjunto de cajas, opciones, comandos, como lo quieran llamar, que tienen una función específica y algunas de ellas lo vamos a usar para lo que es las ecuaciones diferenciales. Entonces tenemos nuestra presentación que lo vamos a colocar en un modo lectura para mayor comodidad de ustedes y lo vamos a agrandar de tal manera que nos vamos a centrar en una ecuación diferencial. Digamos esa primero y vamos a tener nuestras opciones acá de Simulink y la pizarra en la que vamos a dibujar la ecuación diferencial. ¿Cómo es que cómo es que es el entorno de programación de Simulink? El entorno de programación de Simulink parte de la variable o de la función desconocida a querer determinar en la ecuación diferencial. En una ecuación diferencial lo que se desea encontrar es la función y, cuáles los valores de la función y. La dinámica, por ejemplo, el movimiento de un objeto, un circuito eléctrico, un circuito neumático, un circuito hidráulico, eh, tienen una dinámica, un cambio de las propiedades del sistema que cambian en el tiempo. Entonces, ese cambio en el tiempo se representan mediante ecuaciones diferenciales. En esta parte de acá estamos viendo netamente operadores como un operador matemático que luego, más adelante en otros videos, podremos de pronto escoger un problema de péndulo, un problema de un mecanismo amortiguado, digamos, escribirlo en Simulink y hacer, digamos, la simulación de de ese sistema. Es algo que vamos a ir haciendo progresivamente. Entonces, acá lo que queremos determinar es Y. ¿Cuál es el Y? Entonces, Simulink hace el siguiente esquema. Sims viene a ser la carpeta de Simulink, la subcarpeta de Simulink que nos presenta las salidas. Entonces, Simulink utiliza el scope como un medio para visualizar la respuesta, la solución que nosotros queremos encontrar la ecuación diferencial. Esa solución es Y en este caso. Y es la solución que queremos encontrar a la ecuación diferencial. Pero por cada derivada, Simulink hace que nos instruye que debamos nosotros colocar un integrador. ¿Por qué un integrador? Porque más o menos la lógica es lo siguiente. A la entrada del integrador tengo un derivada de y, derivada de t, una derivada de y en el tiempo, digamos así, que se integra, que es integrado para obtener y, que es lo que se representa. ¿Ya? Eso es uno de los aspectos importantes. El otro de los aspectos importantes que hay que tener en cuenta es que Simulink lo que desea es que la ecuación diferencial la derivada de mayor orden en el lado, sea separado, esté en el lado izquierdo igual al resto de la expresión. ¿Cómo así? Es decir, que el Simulink lo que decía es que nosotros tratemos a las ecuaciones diferenciales separando la derivada de mayor orden en un lado de la igualdad y el resto 20 menos
24 menos 20y esté escrito en el lado derecho de la igualdad. ¿Para qué? Para que eso sea graficado en otra media parte de lo que es el programa de lo que es la programación de una ecuación diferencial. ¿Cómo así? Por ejemplo, acá tenemos 24 menos 20y. Y viene a ser esto la solución de la ecuación diferencial, la función desconocida. Y 20 es una constante. Entonces nosotros vamos a, si sims son las salidas, source son las fuentes las que brindan los datos de entrada a la ecuación, al entorno Simulink. Por ejemplo, acá tenemos una constante, entonces acá me pide 24 menos 20y. Entonces, en, doble clic en la constante y tendría que colocar acá 24. Ya tengo mi constante que es 24. Pero me piden 24 menos 20y. 24 menos 20y. Entonces, eso es una multiplicación. Y Simulink tiene una carpeta que es Math Operations, donde están todas las operaciones. Una de ellas es aquellos que tienen que ver con multiplicaciones y divisiones, que no es ese, sino es este de acá. Operaciones de multiplicaciones y divisiones. Ahí está con un por entre, pero yo lo puedo programar para que sean puro multiplicaciones o puro divisiones, pero recordando acá es más menos acá, por ejemplo. Vamos primero con el más menos. Entonces, acá tenemos que tengo que hacer 24, doble clic, más, menos, más menos que 20 por y. 20 por y. Entonces, ese 20 es otra constante, voy a sources, jalo nuevamente la constante, una opción de constante, 20 por operación matemática, acá es operación matemática, viene a ser este de acá, viene a ser este de acá, por y la otra es por 20 por y. Entonces, en vez doble clic sobre la caja y en vez de ser por entre, le pongo por dos pores y entonces estoy multiplicando 20 por y. 20 por y este resultado se coloca se coloca en lo que es esta cajita que suma y resta los elementos al cual se conectan. Ese resultado viene a ser así: 24 menos 20 por y, 20 por y, es igual a derivada de y en el tiempo. Entonces, ahí se conecta. Se conecta, se guarda, se ejecuta dándole clic en el run, le da doble clic en el scope y tenemos acá la representación. 10 es un tiempo de simulación, 10 es un tiempo de simulación que coloca por defecto el entorno de Simulink, pero uno lo puede programar para que sea menos. Por ejemplo, le puedo colocar 2 de simulación. Guardo, que es siempre importante tener guardada la expresión, guardo, ejecuto y, por ejemplo, tengo con 2 de simulación. Veámosle 1, por ejemplo, 1, ejecutamos y tenemos acá la curva, digamos, ¿no? La curva cómo se va incrementando. Esto es una típica solución de una ecuación diferencial de primer orden, cuya dato de ingreso es una función paso de magnitud 24, en la que el comportamiento de una curva de primer orden es parecido al de una carga y descarga de un condensador. Una carga y descarga de un condensador. Esta expresión de acá la podemos ya arreglar de manera que uno de pronto lo pueda organizar, digamos, para que se vea más estético, más bonito.
yo lo que voy a hacer, lo voy a colocar de pronto para poder representar las tres ecuaciones diferenciales, lo voy a ordenar de esta manera, a fin de poder dibujar las otras ecuaciones diferenciales que nos hemos propuesto en la parte inferior. Entonces, rescatando acá, es que si yo tengo una derivada en la ecuación diferencial, coloco un integrador y separo la derivada de mayor orden igual al resto de la expresión, que son los términos que pasan al otro lado de la igualdad, sumando, restando y en algunos casos dividiendo, que es lo que vamos a ver en la ecuación, en las ecuaciones siguientes. Por ejemplo, la segunda, que lo voy a colocar un poco más acá, la segunda ecuación diferencial tiene esa expresión. Entonces, esa expresión, como les digo, la ecuación diferencial, la derivada de mayor orden, que en este caso sería y doble derivada, esa quedaría en un lado de la igualdad y el resto en el lado derecho de la igualdad. Entonces eso es lo que hacemos. Hacemos que sea doble derivada, y doble derivada igual a una expresión que viene a ser logaritmo menos x y derivada entre x al cuadrado. Entre x, entre x, entre x al cuadrado. Entonces, de esa manera. Como así, logaritmo de x menos y menos x y prima. X y prima entre x al cuadrado. Entre x al cuadrado. Voy a separar ahí para que se vea un poquito más interesante. Estas formas de escribir estas ecuaciones no es algo que Simulink no tenga, de hecho que con la práctica y en una programación habitual eso no se coloca, porque bueno, el que programa ya sabe que eso es lo que tengo que representar por defecto, pero a modo instructivo estoy colocando eso. Entonces, logaritmo de x menos x por y derivada entre x al cuadrado. Acá tengo un problema con lo que es x al cuadrado que está dividiendo y por lo tanto en una condición de x igual a 0 no va a ser posible realizar la ecuación diferencial, pero eso tiene una solución. Eso tiene una solución. En los libros, en lo que es ecuaciones diferenciales, podrán encontrar que todos, casi, bueno, en general, los libros mencionan las ecuaciones diferenciales a partir de un x0, x igual a 0 o tiempo igual a 0. ¿Por qué? Porque como las ecuaciones diferenciales vienen a describir cuál es la dinámica, es decir, los cambios de los parámetros de un sistema que ocurre en el tiempo, ese tiempo siempre tiene un inicio. No hay tiempo menos de 0, sino de 0 hacia adelante. En el encendido de una máquina, igualmente su apagado, la puesta a operación de una planta, es un tiempo que se toma como referencia de punto de partida. Entonces, acá, para la segunda ecuación diferencial, tenemos dos derivadas. Entonces, el esquema de trabajo viene a ser el mismo. En primer lugar, scope, que es mi salida, la salida que yo deseo encontrar, que en este caso sigue siendo igualmente una variable que se llama y. Y es de dos derivadas. Entonces, como es de dos derivadas, coloco un integrador y coloco otro integrador. Para hacer eso, control C más control V y puedo de pronto copiar y pegar la caja que yo estoy usando. Esto viene a ser una y derivada, derivada de y que se integra es igual a y. Y este de acá viene a ser y doble derivada. Doble derivada se integra, sale derivada. Derivada se integra la función, ¿no? Es la forma como estamos haciendo. Y el resto de expresión, el resto de expresión es la que queda hacia el otro lado, hacia el otro lado, hacia el otro lado. Entonces tengo que tener un x que es logaritmo de x. Entonces
Cuando tenemos el valor x, es decir, los valores que van cambiando a partir del punto 0, de la condición 0, hasta el tiempo fijado por la simulación, que acá le hemos puesto 1. Pudo ser 10, entonces 0 a 10. Pudo ser 100, de 0 a 100. Estamos colocando 1 nada más para modo de instructivo del presente video. Entonces, cuando tengo eso, yo lo que puedo hacer es source, que son los que dan la información, que son los que dan los datos. Coloco un clock que va a correr desde 0 hasta el tiempo de simulación que le estoy asignando. Entonces, a este x, que viene a ser x para esta ecuación diferencial, tengo que obtener el logaritmo de x. Entonces voy a operaciones matemáticas y busco entre las opciones algo que permita solucionar. Hay una muy buena que es el MathFunctions, en el que el MathFunctions tiene la característica de que al hacerle doble clic me presenta una variedad de opciones. Una de esas opciones es log. Este log representa el logaritmo neperiano. El logaritmo decimal está representado por log 10. Entonces el logaritmo neperiano, que es el que tenemos en la ecuación, es log. Log para MATLAB. Entonces acá tengo x log x logaritmo de x, y a continuación tengo que eso tiene que restar a x menos x por y derivada, es decir, un más logaritmo de x menos y menos x por y derivada, o sea, una suma y dos restas. Entonces, con eso seguimos en operaciones matemáticas y arrastramos el add, que tiene dos sumas, pero esto es programable y yo le puedo decir que en este caso, como tenemos más menos, dos menos, más menos menos, que nos cree un más menos menos. Entonces, de esa manera eh, tengo el más menos menos, para poder realizar la operación. ¿Qué podemos realizar la operación? Pues podemos realizar la operación siguiente. En primer lugar tenemos logaritmo de x menos y, es decir, menos y. Logaritmo de x menos y. Acá es logaritmo de x menos y. Logaritmo de x menos y. ¿Y qué más tenemos? Menos x por y derivada. X por y derivada. Entonces x viene a ser el dato que tengo acá. X. Este es mi dato de x. Entonces acá lo que me dice es que este x lo tenga que multiplicar por y derivada. Es decir, de acá. Entonces, igualmente es una operación de multiplicación. Ya lo habíamos visto anteriormente, que se utiliza este de acá, en el cual en vez de que sea por entre, le doy doble clic y le pongo por, y de esa manera se convierte en este operador, que multiplica los dos parámetros de entrada. Hay una flechita que se aparece en celeste, le doy clic para que se fije esa propuesta de conexión entre bloques y se une. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? X, me piden X por derivada de Y, que viene a ser acá. X por derivada de Y. Separo un poquito para que las líneas no se intercrucen notoriamente. Y acá tenemos logaritmo de x menos x menos x por derivada de y. X por derivada de y. Muy bien. A eso le tengo que dividir entre x al cuadrado. Entre x al cuadrado. X al cuadrado está por acá. Entonces lo que vamos a hacer es una operación de elevar x por x al cuadrado y luego dividir con lo que ha resultado acá. Entonces para eso nuevamente buscamos en operadores matemáticos
¿Qué es lo que podríamos utilizar para hacer eso? Una de las funciones, esta de acá, Math Functions, es una de las que de pronto nos van a ayudar en este propósito. Le damos doble clic, le arrastramos, le damos doble clic y acá tengo magnitud elevado al cuadrado. Entonces, esta magnitud elevado al cuadrado lo conecto y acá, ¿qué es lo que tengo a la salida? Tengo a la salida x elevado x elevado al cuadrado, x elevado al cuadrado, el cual viene a dividir al logaritmo de x menos x y derivado. Por lo tanto, eso significa que voy a tener una multiplicación-división, y que en este caso puedo invertir las operaciones que se hacen en cada puerta. En vez de ser por entre, le coloco entre por, para que se ajuste mejor a la forma como estoy graficando. Porque acá es logaritmo de x, y, x por y derivada entre x al cuadrado. Y con eso ya tengo acá a la salida, tengo en esta parte tengo lo que se representa con la derivada. Y derivada igual a logaritmo de x menos x al cuadrado entre x al cuadrado. Entonces conecto y tengo la solución. Pero ojo, como habíamos visto acá, el problema está en que este x al cuadrado divide y por lo tanto comienza en un tiempo cero. Al guardar y ejecutar, hacer y correr la simulación, nos va a arrojar este aviso en el que nos dice que 0,0 no es finito, es un valor indeterminado, infinito. Entonces, ¿eso cómo se soluciona? ¿Cómo se soluciona? Nos vamos a simulación, nos vamos a Model Configuration Parameters. Es una opción que nos permite configurar cómo es que está haciendo la simulación. Por ejemplo, si es que cuál es el tiempo inicial de partida, el tiempo final, si es que los pasos, el cálculo, cada que delta del eje de la variable independiente lo va realizando. Si es que es variable, es decir, el MATLAB de Simulink hace esa estimación y ve el tamaño de paso que sea adecuado, o le puedo colocar uno fijo. Pero acá el problema es el punto inicial. Por lo tanto, si 0,0 es un problema, le coloco 0,1, le doy OK, lo guardo, le doy Run y tengo la respuesta ya. Tengo una respuesta. Entonces, como ya no es 0, comienza, sino es 0,1, inicia el proceso de cálculo. Ese 0,1 lo he asumido así, por decir, de manera aleatoria. En un problema determinado, ese 0,1 significará pues centímetros, metros, no sé, y por ahí de pronto habría que ajustar un acercamiento hacia ese punto singular regular más adecuado. Pero para efecto de simulación estamos haciendo de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Resulta de que de pronto la ecuación diferencial de primer orden implicaba una derivada y por lo tanto un integrador. La ecuación diferencial de segundo orden implicaba una derivada doble y por lo tanto doble derivada, doble integral, y a la izquierda las operaciones necesarias que hagan el igual a la derivada de mayor orden. Por eso lo estoy colocando acá separado. Entonces, bajo ese criterio de primera derivada y segunda derivada, entraría el caso de la tercera derivada, que lo voy a colocar acá en la parte inferior para efectos de que lo podamos visualizar junto con las opciones que tengo acá en la parte superior. Entonces, si tengo doble derivada de esta manera, doble derivada, doble integral, y acá tengo triple derivada. Esa triple derivada implicaría tres integradores.
y el y triple derivada será igual a una expresión que divide entre x elevado al cubo. X elevado al cubo. Que es lo que pasa, es el coeficiente de la derivada de mayor orden. Entonces, el resto pasa hacia la derecha de la igualdad para ser igual a la derivada de mayor orden. Entonces sería 12x x al cuadrado. 12x al cuadrado menos y más x por y derivada menos 2 por x cuadrado, 2 por x al cuadrado, doble derivada. Entonces, esa es la representación a la que vamos a querer llegar. Vamos a querer escribir como hemos hecho acá en la parte superior con las otras ecuaciones diferenciales. Entonces repetimos lo mismo esquema. Tengo una salida que viene a ser un scope y necesito, es una triple derivada, una derivada triple, y por lo tanto necesito tres integradores. Tres derivadas, perdón, triple derivada, triple integrador. Entonces, ¿cómo así? Esta es la tercera derivada, triple derivada, integro, me sale derivada doble, integro, me sale derivada simple, integro, me sale la respuesta. Bien, sería así más o menos la lógica. En el otro lado de la moneda, en el otro lado de la igualdad, tenemos las operaciones. Entre ellas, entre x al cubo. Como x al cubo es 0, también va a causar indeterminado. Pero ya en los parámetros de configuración del modelo, ya hemos puesto que inicia en 0,1. Por lo tanto, ya no nos va a presentar problema. Entonces, en esa parte, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos acá? Nuevamente, tenemos 12 por x al cuadrado. 12 por x al cuadrado. Entonces, vamos a poner como fuente un reloj. Nuevamente un reloj que va a ser nuestro x. Va a ser nuestro x, pero acá nos dice que es multiplicado por 12 y es elevado al cuadrado. Entonces, a este x que está saliendo es necesario elevarlo al cuadrado. Eso como lo hemos hecho con math que tiene una math operation que tiene una opción que es math functions. A este math functions le damos doble clic y desplegamos y tenemos la magnitud al cuadrado. La magnitud al cuadrado y por lo tanto acá ya tenemos un x al cuadrado. Acá este es simplemente un x, acá tenemos un x elevado al cuadrado, un x elevado al cuadrado, ¿ya? Pero a ese x elevado al cuadrado lo tenemos que multiplicar por 12. Entonces, para multiplicar por 12, hay esta opción de acá arriba que hemos estado haciendo, pero también hay otra, que es un operador matemático que es este de acá que se llama ganancia, que es una multiplicación en línea. Como los términos de ganancia, ¿no? Ganancia 1000, ya, es la señal multiplicado por 1000. En este caso es la señal multiplicada por 12, nada más. Entonces, al tener esto acá, sería 12x al cuadrado. 12x al cuadrado que está acá. Ahora, ese 12x al cuadrado es un término positivo. Menos y más y x derivada menos. Entonces es más, menos, más, menos. Son cuatro operaciones alternadas. Más, menos, más, menos. Entonces eso lo colocamos nuevamente en operadores matemáticos y llevamos lo que es el add para adicionar. Y acá en vez de que sea más, 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 le decimos más, menos, más, menos. Necesito
calcular de esa manera. Más, menos, más, menos. Dibujamos y acá tengo de pronto ya la primera que es 12x al cuadrado, que de pronto está acá multiplicando. 12x, 12x al cuadrado. 12x al cuadrado. Es nuestra decisión acá de poder hacer esto. Y el resto de términos que sigue. En primer lugar, nos dice que es menos y. Menos y. Menos y. ¿No? Tenemos menos y. Está por acá. Menos y. Abrimos espacio porque acá tengo dos operadores que seguramente van a ser necesarios hacer multiplicaciones, divisiones. Eso está por verse, a ver qué es lo que se tiene. 12x cuadrado menos y más x por y derivada. X por y derivada significa una multiplicación. Entonces una multiplicación, los términos lo tenemos acá como producto también ya, algo ya listo. Entonces esto de acá lo podríamos llamar de esta manera. Porque era por y derivada. Y derivada, que viene a ser este de acá. Y derivada. Para la comodidad, esto se puede dejar, acercar, acomodar. Y acá tenemos entonces y acá tenemos el x por y derivada. X por y derivada. X por y derivada. X por y derivada. ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? Sigue, acá pues déjeme, esta vez se acomoda, pero no es que lo estoy colocando de manera como instructiva, más no es que sea esto algo que condiciona a Simulink para poderlo realizar. De hecho, no sé, sin líneas, sin esas cajitas que de pronto estoy colocando, es lo usual que se debería hacer, pero esto es a modo instructivo de lo que estamos haciendo. Y luego sigue 2x al cuadrado, 2x al cuadrado por doble derivada de y. 2x al cuadrado por doble derivada de y. Entonces significa jalar de acá, de este término que está acá hacia abajo. Multiplico, perdón, obtengo un nuevo multiplicador, puedo dejar así nada más, en la que tengo por un lado el x al cuadrado y por otro lado tengo el doble derivado. Entonces acá cuando las letras de pronto no favorezcan, puedo moverlos a la parte superior, digamos, entonces crear el espacio adecuado para que las líneas no se entremezclen mucho. Por ejemplo, ahí tengo el x al cuadrado por y derivada, que está ahí. Entonces acá tengo ¿qué es lo que tengo acá? Tengo, eh, pero dice 2x al cuadrado por y derivada. Entonces acá esto lo anulo y podría colocar un 2, de pronto, una ganancia, control R para rotarla, o una ganancia que tenga 2, y de esa manera hago lo siguiente. 2y doble derivada por x al cuadrado, y tengo acá 2x al cuadrado por y derivada. 2x al cuadrado por y derivada. Esa se divide entre x al cubo. Interesante, x al cubo. Compleamos, reducimos un poquito, y lo que implica que acá en esta parte de acá, que estaba alistando de antes, acá voy a tener que realizar una operación. Líneas, las separo para que no se confunda.
Ahora, para que no se confunda, y voy a tener una operación por acá. Por ejemplo, acá. Entonces, ¿qué operación vamos a tener? Este acá, o por aquí. ¿Qué operación vamos a tener? X al cubo, que divide a toda esta operación. Y acá tengo X y acá tengo X al cuadrado. Entonces, un por vendría muy adecuado en la parte superior para poder de pronto ayudarnos en el cálculo. Entonces este por, ¿qué es lo que va a hacer? Va a jalar de x al cuadrado y va a jalar de x. Y por lo tanto acá la salida vendría a ser x elevado al cubo. X elevado al cubo que viene a dividir a esta operación, a lo que son los términos que hemos encontrado acá. Entonces eso significa división, multiplicación y división. Entonces llevo este término acá que hemos utilizado en la parte superior y acá en vez de que sea por entre, le ponemos entre por para ajustarse al esquema. Es por entre x al cubo. Por entre x al cubo igual a y derivada, que es este acá. Entonces, x derivada, y derivada es igual a 12x al cuadrado menos y más x y derivada menos 2x al cuadrado por y doble derivada, faltaba ahí colocarle, por y doble derivada entre x al cubo igual a y al cubo. A triple derivada de y, a triple derivada de y. Run, doble clic y acá tenemos la respuesta. Entonces tenemos, esta es la respuesta para la ecuación diferencial de tercer orden. Esta es la respuesta para la ecuación diferencial de primer orden, de segundo orden, perdón, de segundo orden. Esto es tercer orden. Esto es segundo orden. Y la ecuación diferencial de primer orden vendría a ser este de acá. Ecuación diferencial de primer orden. Ya lo voy a poner acá así. Primer orden, segundo orden, tercer orden. La ecuación diferencial, primer orden, segundo orden y tercer orden. ¿De qué? De las ecuaciones diferenciales que hemos planteado acá en la presentación de este primer video relacionado a lo que es matemáticas. Igualmente acá están las gráficas, primera derivada, segunda derivada, perdón, la solución de la ecuación diferencial de tercer orden, la del segundo orden, y la solución de la ecuación diferencial de primer orden, ¿no? La ecuación diferencial de primer orden, que está representada acá, ¿no? Primer orden, segundo orden y tercer orden. Esto de acá lo podemos más adelante en otro video ver, por ejemplo, cómo sacar los datos hacia la ventana de comandos, hacia el workspace y a partir de eso encontrar curvas, simularlas, sacar la ecuación y toda esa cosa y veremos más adelante. Pues bien, mis estimados, es lo que les quería mostrar en este video relacionado a ecuaciones diferenciales. Digamos, hemos iniciado desde cero a poder representar las ecuaciones diferenciales. Quienes gusten pueden seguirme en mis redes sociales para saber las novedades. También está mi correo electrónico para quienes deseen de pronto una orientación, un apoyo, un asesoramiento en sus respectivos temas de investigación, desarrollo de tesis. También instituciones que también hacen simulaciones y buscan asesoramiento técnico, pues bienvenido sea
tienen mi correo electrónico y a través de las diferentes redes sociales de las cuales les invito a seguir. Y en esto del MATLAB Simulink para matemáticas, pues haremos más videos que espero sean de su interés y curiosidad del caso. Muchas gracias por sus atenciones. Nos estaremos encontrando en el siguiente video. Buenas noches. Un saludo cordial.